Era un vecindario tranquilo en Kirkland, Washington, un lugar donde las familias prosperaban, donde los niños jugaban sin miedo. Pero en la noche del 17 de julio de 2006, ocurrió algo inimaginable. La llamada al 911 llegó a las 11:32 de la mañana. La casa de una familia ucraniana estaba en llamas. Cuando llegaron los bomberos, no tenían idea de que dentro, bajo la estructura que se derrumbaba, yacía un horror más allá de lo imaginable. En el pacífico vecindario cerca del lago Forbes en Kirkland, Washington, la familia Milling vivía lo que muchos llamarían el sueño americano. Su hogar estaba lleno de amor, risas y el calor de una vida bien construida hasta que un evento trágico los borró en un instante. En el corazón de la familia estaba Leonid Leo Milling, un sargento dedicado de la Guardia Nacional de Washington. Su viaje comenzó en 1989 cuando él y su familia emigraron de Ucrania, abrazando la promesa de una nueva vida en Estados Unidos. Para 2006, Leo estaba sirviendo en Irak, enfrentando las duras realidades de la guerra con una fuerza inquebrantable. Pero no importaba cuán lejos estuviera de casa, su corazón permanecía con su familia, contando las 6 semanas que faltaban para finalmente regresar con ellos. Era profundamente amado y apoyado por su querida esposa, Olga. Nacida el 22 de julio de 1977, Olga no solo era una esposa devota, sino también una madre cariñosa y una profesional por derecho propio. Trabajaba como asistente dental en Bellevue, equilibrando su carrera con las responsabilidades de criar a 2 hijos pequeños. Descrita por los vecinos como amigable y extrovertida, Olga tenía una habilidad innata para hacer que quienes la rodeaban se sintieran bienvenidos y valorados. La pareja tenía 2 hijos amados. Justin, de 5 años, y Andrew, de 3, eran los latidos del hogar Milling. Su energía juguetona a menudo los llevaba a las orillas del lago Forbes, donde pasaban las vacaciones de verano nadando. Justin, en particular, sentía un inmenso orgullo por el servicio militar de su padre, a menudo compartiendo con otros: él está en el servicio militar. Estos niños no solo eran profundamente amados por sus padres, sino que su tía, la hermana de Olga, también los consentía mucho. A los 24 años, Lubov, la hermana menor de Olga, era un faro de ambición y bondad. Estudiante de segundo año en la Universidad del Pacífico de Seattle, estaba cursando una licenciatura en lenguas extranjeras. Conocida por su generosidad y una sólida creencia en la bondad de las personas, Lubov era una amiga querida por muchos. Visitaba frecuentemente a la familia Milling por amor a sus sobrinos, Andrew y Justin. El viaje de la familia Milling desde Ucrania hasta Estados Unidos fue difícil. Sin embargo, con su resiliencia y amor por la vida, la familia logró reconstruir su vida desde cero. Al establecerse en Mill Creek, Washington, se convirtieron en miembros integrales de la comunidad ruso-ucraniana local. Su hogar era un santuario de amor, sueños y una amalgama de culturas, un lugar donde su pasado y futuro se entrelazaban en armonía. Trágicamente, su historia se vio truncada el 17 de julio de 2006, cuando un acto inimaginable destrozó su mundo. Cuando los bomberos finalmente contuvieron el incendio y entraron en las ruinas de los sueños de una familia, encontraron los cuerpos, pero no habían muerto en el fuego. Lo que les quitó la vida seguiría siendo un misterio por un minuto antes de que se encontraran los cuerpos, cada uno contando una historia de una verdad brutal. Cada víctima había sido brutalmente apuñalada múltiples veces. Sus heridas eran viciosas, sin piedad. Las gargantas de los niños habían sido cortadas. Quien hizo esto quería que sufrieran. No pasó mucho tiempo antes de que la policía encontrara a su principal sospechoso, y el descubrimiento sería impactante para todo el vecindario. Connor M. Searman, un vecino de 24 años, un hombre que se había mudado hace solo 2 semanas al otro lado de la calle de la casa Milling. Los testigos lo habían visto merodeando por la propiedad, cargando un contenedor rojo de gasolina antes de que estallara el fuego. Pero el detalle más escalofriante: los profundos arañazos en su rostro, como si hubiera estado en una lucha, como si alguien hubiera intentado sobrevivir a su monstruosidad. Esa noche, Connor fue arrestado el 19 de julio, 2 días después del asesinato. Cuando fue interrogado, admitió haber provocado el incendio, pero ¿los asesinatos? Afirmó que no tenía memoria de ellos. Connor dijo que se había desmayado por beber mucho esa noche, consumiendo 3 botellas de vodka. Solo recordaba despertarse en la casa Milling, rodeado de muertos. Entonces, ¿quién era Connor Searman?, te preguntarás.
Connor Michael Searman, nacido en Bellevue, Washington, tenía 24 años en el momento de los crímenes atroces cometidos en julio de 2006. Alguien que parecía un vecino amigable de al lado resultaría ser un criminal atroz. Pero en su interior yacía un monstruo que llevaba registros de la familia vecina y planeaba borrarla de la faz de este planeta. Incluso se descubrió a Connor comprando equipo para iniciar un incendio en las grabaciones de CCTV que luego serían encontradas por las fuerzas del orden. ¿Fue un crimen de odio o simplemente la voz de la monstruosidad dentro de él? La nación se preguntaría durante años. Sin embargo, antes de cometer estos asesinatos, Connor no tenía antecedentes penales significativos. Sus acciones repentinas y brutales el 17 de julio de 2006 conmocionaron a la comunidad, lo que llevó a su arresto y posterior condena por los asesinatos de Olga Milling, sus dos hijos pequeños, Justin y Andrew, y su hermana, Lubov Botvina. La versión de los eventos de Connor era casi demasiado conveniente. Admitió haberse duchado en la casa Milling. Admitió haberse cambiado a uniformes médicos que encontró dentro. Admitió haber comprado gasolina y quemado la casa deliberadamente, cubriendo sus huellas. Pero nunca admitiría los asesinatos en sí. En cambio, suplicó al jurado que le creyera. Sin embargo, la evidencia en su contra era abrumadora. Mientras los investigadores se sumergían en las secuelas de la tragedia de la familia Milling, recopilaron meticulosamente pruebas que luego serían cruciales en el enjuiciamiento de Connor Searman. La escena del crimen, aunque devastada por el fuego, reveló varios hallazgos críticos. Número 1. El cuchillo de caza. Entre los restos carbonizados de la residencia Milling, se descubrió un cuchillo de caza al pie de las escaleras. Esta arma, con rastros de sangre, fue identificada como el instrumento utilizado en los apuñalamientos brutales de Olga, Justin, Andrew y Lubov. Número 2. Ropa manchada de sangre. En el dormitorio principal, donde se encontraron los cuerpos de Olga y Lubov, los investigadores recuperaron ropa muy manchada de sangre. Estas prendas proporcionaron evidencia de ADN que vinculaba directamente a Connor con la escena del crimen. Número 3. La linterna. Una linterna encontrada en el mismo dormitorio sugería premeditación. Su presencia indicaba que Connor se había equipado para navegar por la casa oscurecida, lo que además respaldaba la historia de su intrusión planeada. Número 4. El guante parcialmente quemado. Un guante, parcialmente consumido por el fuego, fue ubicado cerca de las víctimas. Este artículo no solo colocaba a Connor en la escena, sino que también indicaba un intento de ocultar huellas dactilares durante su malévolo frenesí asesino que tragó a toda una familia. Número 5. Grabaciones de vigilancia. Cámaras de seguridad capturaron a Connor comprando gasolina en una estación cercana poco antes de que se reportara el incendio. Esta grabación corroboró la línea de tiempo y su intención de destruir evidencia al incendiar la casa. Número 6. Lesiones físicas. Las observaciones hechas durante el arresto de Connor notaron cortes y arañazos frescos en su rostro y cuello. Estas lesiones eran consistentes con heridas defensivas infligidas por las víctimas durante la lucha, vinculándolo aún más al acto atroz. La conclusión fue aterradora pero simple. Esto no fue un accidente. Esto no fue un error de borrachera. Esto fue una masacre, un crimen cometido a sangre fría que fue tanto preplaneado como ejecutado con pura brutalidad. 3 años después, comenzó el juicio de Connor. La selección del jurado tomó semanas. La pena de muerte estaba sobre la mesa. Los fiscales argumentaron que Connor había planeado el ataque, que había entrado en la casa armado con la intención de matar, que había eliminado a toda una familia a sangre fría y luego intentó borrar su crimen con fuego. El equipo de defensa de Connor jugó la única carta que tenían, un apagón inducido por el alcohol. Trajeron expertos en adicciones, psiquiatras y toxicólogos para argumentar que Connor había estado demasiado intoxicado para formar una intención, que no podía recordar haber matado a nadie porque su mente lo había bloqueado. Ya fuera una preocupación genuina por Connor o un mero esfuerzo por salvarlo de un castigo sin piedad, el jurado no lo compró. Durante la fase de la pena, Connor tomó el estrado en una súplica emocional de 25 minutos. Pidió clemencia al jurado. Se disculpó con las familias de las víctimas. Admitió haber quemado la casa, pero nunca confesó los asesinatos. Vestido con el atuendo estándar de prisión, Connor parecía notablemente diferente del hombre que había sido arrestado años antes. Su actitud era contenida, su rostro marcado con líneas de remordimiento y ansiedad.
Cuando comenzó a hablar, su voz temblaba, y frecuentemente se secaba los ojos con un pañuelo, intentando mantener la compostura mientras también mostraba remordimiento a través de su postura hundida. Sé que no quieren mis palabras. Sé que no quieren mis lágrimas, comenzó Connor, su voz apenas por encima de un susurro. Quieren a su familia de vuelta. No puedo devolvérselos. Cada palabra parecía pesarle enormemente, como si estuviera lidiando con la enormidad de sus acciones en tiempo real, o tal vez solo era un muy buen actor. Hizo una pausa. El silencio se prolongó en la sala del tribunal mientras todos esperaban sus próximas palabras. Puede que no tenga derecho a pedirles nada, continuó, pero les estoy pidiendo clemencia, si no por mí, entonces por mi familia. La súplica se extendió más allá de su propia vida, abogando por su madre y su hermana, quienes estaban en la sala del tribunal, sus rostros retratando angustia y esperanza al mismo tiempo. Pero, ¿qué pasa con la familia inocente?, se preguntaban todos los demás. A lo largo de su alocución, Connor se abstuvo de discutir los detalles de los crímenes, siguiendo el consejo legal y las limitaciones del proceso de alocución, que permite a los acusados en casos de pena de muerte hablar sin enfrentar un contrainterrogatorio. En cambio, se enfocó en expresar su remordimiento y el impacto de su potencial ejecución en su propia familia. Sus palabras no fueron suficientes. Mientras hablaba, las familias de las víctimas se sentaban estoicamente, sus rostros reflejando una mezcla de emociones complejas, dolor, ira y tal vez un anhelo por cerrar el capítulo. El esposo de Olga, Leonid Milin, que había estado sirviendo en Irak en el momento de los asesinatos, escuchaba atentamente. Sus expresiones eran imposibles de descifrar. La pérdida que había soportado era inimaginable, y ahora se enfrentaba a la cruda humanidad del hombre responsable, pero desesperado por su clemencia. El abogado defensor de Connor, James Conroy, había presentado previamente una narrativa de un individuo problemático luchando contra el alcoholismo, sugiriendo que Connor había experimentado un apagón inducido por el alcohol durante el tiempo de los asesinatos. Sin embargo, el jurado había encontrado esta defensa poco convincente, lo que llevó a los veredictos de culpabilidad. Ahora, en este momento final, Conroy esperaba que la muestra de remordimiento de Connor pudiera inclinar al jurado hacia la indulgencia. La fiscalía, liderada por el fiscal adjunto del condado de King, Scott O'Toole, había pintado un cuadro completamente diferente. Describieron a Connor como un asesino calculador que había invadido el hogar de una familia y cometido actos indecibles. Todas las pruebas apuntaban hacia la atrocidad de su crimen planeado. O'Toole había invocado la profunda pérdida experimentada por la familia Milin, destacando la inocencia de los pequeños niños cuyas vidas fueron brutalmente truncadas por este hombre atroz. Cuando Connor concluyó su alocución, miró directamente al jurado, sus ojos suplicantes. «Me han dicho que voy a morir. Que voy al infierno», dijo, su voz quebrándose. «Ya estoy ahí». Con estas palabras finales, regresó a su asiento, dejando al jurado lidiando con el peso de su súplica y la gravedad de su decisión inminente. La sala del tribunal permaneció en silencio mientras los jurados absorbían lo que habían escuchado. La decisión ante ellos era monumental, equilibrando las balanzas de la justicia, las demandas de la sociedad y los restos de clemencia que la alocución de Connor buscaba despertar. Las vidas de muchos pendían de un hilo, no solo la de Connor, sino también las de aquellos irrevocablemente cambiados por sus acciones. En los días siguientes, el jurado deliberaría, cada miembro luchando con su conciencia, la ley y los testimonios emocionales presentados a lo largo del juicio. La alocución había añadido una dimensión profundamente personal a su tarea, humanizando a un hombre condenado por actos inhumanos. Su veredicto no solo determinaría el destino de Connor, sino que también resonaría a través de las vidas de las familias de las víctimas, la comunidad ucraniana y el discurso más amplio sobre justicia y redención. Todos los ojos estaban puestos en el jurado, esperando un veredicto que hiciera justicia a todos. En las secuelas de los brutales asesinatos de Olga Milin, sus dos hijos, Justin y Andrew, y su hermana, Lubov Botvina, los procedimientos legales contra Connor Seherman culminaron en un juicio altamente publicitado. El 12 de abril de 2010, Connor fue encontrado culpable de 4 cargos de asesinato en primer grado agravado y un cargo de incendio en primer grado. La única pregunta que quedaba era, ¿viviría o moriría? La fase de la pena del juicio, que duró 2 semanas, estuvo cargada de emociones. El jurado deliberó durante 1 día y medio antes de recomendar unánimemente la pena de muerte. El 5 de mayo de 2010,
el juez del Tribunal Superior del Condado de King, Gregory Kenova, sentenció formalmente a Connor a muerte por inyección letal. Cuando se leyó el veredicto, se informó que Connor negó con la cabeza, mientras que Leonid Milin, el esposo, padre y cuñado sobreviviente de las víctimas, expresó alivio, sintiendo que se había hecho justicia. El equipo de defensa de Connor indicó de inmediato planes para apelar el veredicto ante la Corte Suprema del Estado de Washington, planteando preocupaciones sobre la selección del jurado y las declaraciones hechas por la Fiscalía durante el juicio. La familia de Connor, presente durante la sentencia, se negó a comentar públicamente. El fiscal del condado de King, Dan Satterberg, habló con los reporteros en la conferencia de prensa familiar en la oficina del fiscal del condado de King. La pena de muerte es la ley de este estado, y está reservada para los peores de los peores crímenes, dijo Satterberg, quien no estaba en el cargo cuando los fiscales presentaron el cargo de pena de muerte contra Connor. Este equipo de fiscales pudo armar ese caso para el jurado, y el jurado tomó lo que creemos que es la decisión correcta. Estas son personas maravillosas que vinieron a América a vivir el sueño, y ese sueño fue destrozado. Satterberg también llamó a los actos de Connor los peores crímenes en la historia de este condado. Dijo que el día de la sentencia no se trataba de Connor, sino de recordar las vidas que él arrebató a ambas familias. En 2018, la Corte Suprema del Estado de Washington dictaminó que la pena de muerte del Estado era inconstitucional, citando preocupaciones sobre sesgos raciales y aplicación arbitraria. Como resultado, la sentencia de muerte de Connor fue conmutada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El 12 de abril de 2010, después de 9 horas de deliberación, el jurado regresó con un veredicto: culpable de todos los cargos, 4 cargos de asesinato en primer grado agravado, 1 cargo de incendio en primer grado. Connor fue condenado por 4 cargos separados, cada uno correspondiente a una víctima: Olga Milin, de 28 años, esposa de Leonid Milin y madre de Justin y Andrew; Justin Milin, de 5 años, el hijo mayor de Olga y Leonid; Andrew Milin, de 3 años, el hijo menor de Olga y Leonid; y Lubov Botvina, de 24 años, la hermana menor de Olga. La Fiscalía destacó varios factores agravantes para elevar los cargos: múltiples víctimas, el asesinato simultáneo de 4 individuos, vulnerabilidad, las edades de Justin y Andrew resaltaron la indefensión de las víctimas, y el intento de ocultar un crimen. El incendio fue presentado como un esfuerzo planeado para destruir evidencia y ocultar los asesinatos. Connor fue encontrado culpable de incendiar intencionalmente la residencia Milin tras los asesinatos, lo que también significaba que el asesinato fue premeditado. La Fiscalía argumentó que el fuego fue un acto deliberado para eliminar evidencia y obstaculizar la investigación. El jurado deliberó durante aproximadamente 9 horas antes de llegar a su decisión unánime. Como discutimos antes, el jurado inicialmente lo sentenció a muerte por inyección letal. ¿Pero por qué cambió su sentencia a cadena perpetua?, te preguntarás. Tras los veredictos de culpabilidad, el juicio pasó a la fase de sentencia para determinar si Connor enfrentaría la pena de muerte o cadena perpetua sin libertad condicional. El 5 de mayo de 2010, el jurado recomendó la pena de muerte para Connor. Esta decisión se basó en la naturaleza atroz de los crímenes y la presencia de múltiples factores agravantes. Posteriormente, el juez presidente afirmó la recomendación del jurado, sentenciando oficialmente a Connor a muerte. Sin embargo, desarrollos legales posteriores trajeron el cambio que alteraría el curso de la vida de Connor. La Corte Suprema del Estado de Washington declaró la pena de muerte inconstitucional en 2018, citando preocupaciones sobre su aplicación arbitraria y posibles sesgos raciales. Esta decisión histórica llevó a la conmutación de todas las sentencias de muerte en el estado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Como resultado de este fallo, la sentencia de muerte de Connor se convirtió en cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En el tranquilo suburbio de Kirkland, Washington, una comunidad fue testigo de una tragedia inimaginable que alteraría para siempre la vida de un hombre, el sargento Leonid Milin. Sirviendo con la Guardia Nacional de Washington en Irak, Milin recibió noticias devastadoras en julio de 2006. Toda su familia había sido brutalmente asesinada y su hogar incendiado en un intento por ocultar el crimen atroz. Las víctimas fueron su amada esposa, Olga, sus 2 hijos pequeños, Justin y Andrew, y la hermana de Olga, Lubov Botvina. El viaje de la guerra a otra guerra en casa estuvo lleno de dolor y preguntas sobre por qué le pasó esto a él. Mientras estaba en Irak, soñando con hacer que su familia se sintiera orgullosa de su trabajo como sargento, poco sabía Leonid que su
Familia estaba siendo brutalmente asesinada a sangre fría por un hombre que llegó al vecindario hace 2 semanas. Al recibir la trágica noticia, a Milin se le otorgó un permiso de emergencia para regresar a casa. Todavía vestido con su uniforme militar, llegó para encontrar su residencia reducida a restos carbonizados, una consecuencia inquietante de la violencia que había ocurrido. La comunidad lloró junto a él, luchando por comprender la atrocidad que había destrozado a esta familia. ¿Por qué fue sometido a esta pérdida insondable? Todos en la comunidad deseaban un cierre. En las secuelas, Milin enfrentó no solo un hogar destruido y una familia que ya no existe, sino también los desafíos prácticos de reconstruir su vida y la destrucción emocional que lo dejó anhelando paz en su vida. Su hogar, una vez lleno de risas y amor, ahora es un sombrío símbolo de pérdida. Sin embargo, el siempre resiliente sargento decidió reconstruir la vida que le fue arrebatada por un hombre que apenas conocía, un hombre que no tenía derecho a destruir su vida de la manera en que lo hizo. Determinado a recuperarla, ha encontrado numerosos obstáculos, incluyendo disputas con contratistas sobre los cimientos dañados de su amada casa, lo que llevó a batallas legales y un progreso que los contratistas siguen interrumpiendo. En medio de estos desafíos, la comunidad de Kirkland se unió en torno a Milin. Fue cuando Leonid más necesitaba a su comunidad. Los encontró a su lado, dispuestos a luchar por sus derechos y reconstruir su hogar para él. Liderados por veteranos locales y voluntarios, se hicieron esfuerzos para reconstruir su casa. Las empresas donaron materiales y mano de obra, transformando este sitio de tragedia en un hogar naciente que reflejaba esperanza tras una injusticia hecha por un hombre que entró en la vida de la familia y destrozó sus sueños. Una familia que llegó a Estados Unidos para reconstruir su vida ya no estaba, dejando al sargento Leonid solo para construirla de nuevo, esta vez desde los rasguños carbonizados de su propia familia amorosa. Para 2010, 4 años después de los asesinatos, Milin se preparó para mudarse de nuevo a su hogar reconstruido, viéndolo como un memorial a su familia perdida y una base para su futuro. Ahora vive allí con los recuerdos de sus 2 hijos y su amada esposa, todavía preguntándose por qué le fue arrebatada su vida cuando todo lo que quería era vivir pacíficamente con su familia. La masacre de la familia Milin sigue siendo uno de los crímenes más horrendos en la historia de Washington, una tragedia que destruyó a una familia, un crimen tan sin sentido, tan brutal, que dejó a toda una comunidad conmocionada. Pero, ¿qué piensas? ¿Se hizo realmente justicia, o Connor escapó del castigo que verdaderamente merecía? Discutamos. Y si quieres ver más casos como este, no olvides dar like, suscribirte y estar atento a nuestro próximo análisis profundo en las historias más oscuras del crimen verdadero.